Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Nacho, buenas tardes a ¿Cómo todos. andan? Buen lunes. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por aceptar, participar en este ciclo de actualización en patología mamaria. Ya, bueno, ya estamos llegando a casi al final. Hoy es la anteúltima sesión. El lunes que viene es la última con la presentación de casos como para un poco redondear o integrar todo un poco lo que hemos visto. Pero bueno, había un tema muy, muy importante, pedido inclusive por muchos de las participantes, que es el cáncer de mama y embarazo. Así que bueno, por eso le pedimos a la doctora Alejandra García eh, que, que nos enseñe, nos instruya un poco al respecto. La doctora Alejandra García, muchos de ustedes la conocen. Alejandra es médica acreditada en mastología y especialista en tocoginecología. Ella es médica staff del Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos Aires. Es actualmente secretaria editorial de la revista de la Sociedad Argentina de Mastología y docente adscripta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ale, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por tomar el tema. Así que bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias al doctor MacLean, a la doctora Diana Montoya por la invitación. Y voy a ver, avísenme ustedes si se ve. Sí, Ale está Ahí compartiendo. está, perfecto. Ahí está, perfecto. Bárbaro. Bueno, y entonces vamos a hablar de este tema tan interesante y que este año hemos tenido como varias charlas al respecto, que es cáncer de mama y embarazo. Y entonces podemos decir que tenemos dos situaciones clínicas diferentes. Uno es el diagnóstico del cáncer de mama propiamente dicho asociado al embarazo, y el otro, qué pasa, si se puede o no, y vamos a ver algunas diapositivas sobre el embarazo luego del diagnóstico de un cáncer de mama. Y entonces podemos decir que el diagnóstico de un cáncer de mama asociado al embarazo es aquel que se produce durante el embarazo propiamente dicho y hasta 12 meses del posparto. Algunos autores consideran hasta 5 años o mientras la paciente esté amamantando, pero la realidad es que lo que es más aceptado es en esos primeros 12 meses del puerperio. Con respecto a la incidencia, sabemos que la edad promedio de diagnóstico del cáncer de mama está cercana a los 62 años, esta es una estadística del CIR, pero vemos que hay un 10% de las mujeres que se diagnostican antes de los 45 años. Y esto asociado a una postergación de la maternidad por parte de las mujeres, ya sea por motivos personales o sociales, tal vez nos encontremos más frecuentemente con estos diagnósticos durante un embarazo. En nuestra estadística tenemos un 9% más o menos de mujeres diagnosticadas antes de los 40 años. Y con respecto al cáncer de mama, al cáncer en general en la mujer embarazada, vemos que el cáncer complica 1 de cada 1000 embarazos, de los cuales 1 en 3000 aproximadamente corresponden a cáncer de mama. En esta serie algo vieja, el primer lugar se lo llevaba el melanoma. En esta serie un poquito más nueva, vemos que el cáncer de mama es el primero, antes que tiroides, melanoma y las alteraciones hematológicas. Y entonces podemos decir que el cáncer de mama complica 1 en 3000 embarazos, que representa el 0,2 a casi el 4% de los tumores diagnosticados en la mama durante el embarazo, con una edad media de 33 años. Con respecto al diagnóstico, la presentación más frecuente es la clínica, es el nódulo palpable, el 90% son detectados por el autoexamen, por la misma paciente, más raro el derrame hemático, pero lo importante de esto es no subestimar el síntoma. Ante una mujer que consulta porque nota una dureza, un bulto, no atribuírselo, tal vez nosotros como mastólogos ya estamos como más entrenados y mucha derivación, pero digamos, aquel que hace la atención del embarazo o atención primaria, no desestimar el síntoma. Ante un sector de la mama que genera duda, uno podrá esperar una semanita, a ver, pero la realidad es que si eso persiste, hay que continuar con el diagnóstico. Y lo que se ve en sí también es demoras de hasta 5 a 7 meses en el diagnóstico de estas pacientes. El examen clínico de la mama debería realizarse en esa primera consulta del control prenatal. Y la realidad es que el ideal sería en una consulta preconcepcional, que acá no está puesto, pero en esa consulta donde la paciente desea buscar un embarazo, bueno, de acuerdo a la edad y los antecedentes y demás, decidir o no el pedido de todos los estudios mamarios, además del examen clínico. Y después durante la semana 30 y el puerperio.
De hecho, en los carnet prenatal figura esta pequeña partecita donde dice examen normal, bueno, odontológico, pero mamas, si no, o sea que es parte de algo que está considerado. Y después en estas guías de control del embarazo vemos que el examen mamario debería hacerse prácticamente en todas las visitas de la paciente embarazada y luego en el puerperio. O sea que es algo que está bien considerado desde el punto de vista obstétrico, no nosotros solamente desde el punto de vista de mastología, que por supuesto las vamos a revisar, pero desde la obstetricia también está considerado. Entonces, ¿cuál sería el primer estudio? Bueno, el primer estudio es la ecografía, es el más sensible en este momento durante el embarazo y en las mujeres jóvenes, y nos ayuda a guiar las funciones histológicas. La mamografía con protección abdominal tiene una sensibilidad algo menor, pero se puede realizar, y ahora vamos a ver algunos criterios de seguridad, y se solicita ya cuando uno tiene una alta sospecha de lesión maligna, posiblemente por la ecografía, o si esta ya está confirmada porque tenemos una biopsia. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, ver la extensión, si se puede, real de la enfermedad. A veces es difícil por la densidad, ver la mama contralateral y sobre todo el agregado de microcalcificaciones sospechosas. ¿Qué pasa con respecto a la radiación? Vemos que 0,1 Grays hasta 0,1 Grays no implican un riesgo para el feto. A partir de ahí, de acuerdo a la dosis que recibe, el riesgo se va aumentado. 2,5 Grays, ya una vez malformaciones, más de 30 Grays, pérdida de los embarazos. Y lo que es importante entonces, teniendo en cuenta esta dosis de 0,1 como límite, dosis límite, vemos que la dosis fetal estimada de la mamografía en las dos incidencias que usamos habitualmente implica una dosis menor a 0,004 Grays, que es bastante menor a ese 0,1 que está permitido. Y con respecto a las categorías de riesgo clásica del FDA, esto algo cambió, pero a nosotros nos sigue quedando este ABCD. Vemos que el A y el B, hay estudios en mujeres o en animales que no muestran riesgos. En el C y en el D hay estudios o en animales o en mujeres que muestran riesgo, aunque a veces los beneficios podrían ser mayores que los riesgos, y el X es cuando está totalmente contraindicado porque hay malformaciones demostradas en estudios en mujeres. Y entonces vemos que, siguiendo con el diagnóstico, la resonancia durante el embarazo, no podemos usar el gadolinio, que es una droga categoría C, cruza la placenta y en estudios en animales sí provoca malformaciones. ¿Qué pasa durante la lactancia? En realidad se podría usar durante la lactancia, hay algunas entidades que indican que no es necesario suspender, y hay otras que, si bien dicen que la cantidad de gadolinio que pasa a la leche sería menor y que esto que puede ingerir el bebé no afectaría, indican que se podría llegar a suspender, o sea, descartar esa leche en las 12 a 24 horas posteriores al estudio como para maximizar la seguridad, aunque aparentemente no sería necesario. Siguiendo con los estudios, ¿qué hacemos en una paciente que, porque tiene un estadio avanzado, necesitamos estadificarla? Vemos que en la mujer embarazada podríamos hacer una radiografía de tórax con protección abdominal o una ecoabdominal. En la no embarazada tal vez utilizaríamos una tomografía, que en la embarazada no se puede hacer. ¿Qué pasa si queremos evaluar alguna imagen o algún síntoma óseo? Podemos hacer una resonancia de columna sin contraste, sin gadolinio. En la no embarazada tal vez elegiríamos hacer un centellograma óseo. Y entonces, para resumir esta parte de diagnóstico, vemos que eco mamaria podemos hacer, mamografía con protección abdominal también, ecoabdominal, radiografía de tórax con protección. En la resonancia sin contraste se podría llegar a realizar y no está recomendado el uso de gadolinio, tomografía, centellograma óseo y PET. ¿Qué pasa con la anatomía patológica, con el estudio? Es importante avisarle al patólogo que la paciente está embarazada porque teniendo eso en cuenta se facilita un poco el diagnóstico por todas las alteraciones proliferativas que puede complicar el diagnóstico para el patólogo, entonces uno debería avisarlo siempre. El subtipo histológico más frecuente sigue siendo el carcinoma invasor tipo NOS, grados histológicos 2 y 3 hasta en un 60-80%, algo mayor de grado de compromiso axilar, que puede variar entre un 40-75%, mayor cantidad de receptores hormonales negativos y HER2, pero todo esto es similar a mujeres jóvenes. Y vemos este estudio donde evaluaron el inmunofenotipo y vemos que estos en color verde es el luminal B y el azul es el luminal A. Quiere decir que la gran mayoría de las mujeres sigue siendo luminal,
Estos son pacientes embarazadas y estas pacientes controles no embarazadas, pareadas por edad, pero vemos algo más de pacientes con tumores ya sea ER2 positivos o triple negativos, tal vez que en una población de mujeres mayores. Pero la idea es ver que en realidad el inmunofenotipo no varía en mujeres en la misma edad solamente porque la paciente esté embarazada. Y lo que sí podemos ver, este es un estudio del Hospital Fernández, que sí se presentan las mujeres embarazadas con estadios más avanzados, tal vez mayor cantidad de estadios 3 en las mujeres embarazadas que en las no embarazadas. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, lo vamos a dividir en la mama y en la axila. Vemos que en realidad deberíamos utilizar, y vamos a ver alguna salvedad, los mismos criterios para definir si la paciente debería realizarse una mastectomía o una cirugía conservadora. Deberían usarse los mismos criterios que en la no embarazada. Pero tenemos esta salvedad. Sabemos que la radioterapia está contraindicada durante todo el embarazo y entonces, ¿qué pasa en una paciente que se diagnostica en el primer trimestre? Ellos ponen discutir terminación del embarazo, esto es no terapéutico, vamos a ver después un estudio donde se indica claramente que la interrupción del embarazo no mejora el pronóstico para la paciente y por lo tanto no es una indicación médica, pero sí históricamente en el primer trimestre siempre se habló de mastectomía. El viernes lo escuchamos a Pecatori y él decía que en realidad ahora, incluso en el primer trimestre, se puede llegar a plantear una cirugía conservadora, máxime si después la paciente va a tener que recibir tratamiento adyuvante, por ejemplo con quimioterapia, que a partir del segundo trimestre, después lo vamos a ver, se puede hacer. Incluso le pregunté qué pasa si la paciente no tiene que recibir un tratamiento de quimioterapia adyuvante, y él dijo que él podría plantear una cirugía conservadora, pero bueno, uno tiene este riesgo de diferir la radioterapia por varios meses hasta después del parto. Entonces, la realidad es que lo clásico es que en el primer trimestre lo que más frecuentemente se realiza es una mastectomía. Después, en el segundo y tercer trimestre se puede hacer cirugía, ya sea mastectomía, cirugía conservadora, o si fuera necesario una quimioterapia neoadyuvante. Y si ya estamos finalizando el tercer trimestre, cirugía por los tiempos tal vez no llega a ser un tratamiento neoadyuvante. Y después el resto de las terapias adyuvantes, ya sea radioterapia y hormonoterapia, se realizan en el posparto y, como dijimos, quimioterapia a partir del segundo trimestre. ¿Qué pasa con la reconstrucción? La realidad es que hay solamente 2 trabajos, uno es este, que es del Instituto Europeo de Oncología, donde ellos presentan 78 casos de cáncer de mama y embarazo, pero de las 22 pacientes mastectomizadas, solamente 13 realizaron reconstrucción, una con prótesis directa y 12 con expansor y prótesis, y ellos ven que no hay complicaciones ni intra ni posoperatorias, ya sean infección, hematomas ni necrosis. Y de estas pacientes vemos que las edades gestacionales hicieron mastectomías con reconstrucción entre las 7 y las 26 semanas, y el tipo de mastectomía fueron 8 mastectomías, 3 con conservación de piel y 1 con conservación del complejo areola-pezón. Y el otro estudio es del Dana-Farber, que en realidad también son muy pocos casos, 10 pacientes reconstruidas con expansor. La cirugía más o menos como media fue realizada a las 16 semanas, entre las 7 y las 30, sí vieron una duración quirúrgica algo mayor en las pacientes que se reconstruyeron y una complicación de una necrosis del flap que requirió una cirugía. Pero básicamente es factible realizar una reconstrucción durante el embarazo. ¿Qué pasa con la axila? ¿Se puede realizar biopsia de ganglio centinela? La realidad es que el azul patente es una droga categoría C de la FDA, por lo tanto no debería ser usado durante el embarazo, pero tenemos el tecnesio y esta sí se puede usar durante el embarazo. Se calcula que la dosis que llegaría al útero sería de 1.67 miligrays y vemos que la dosis límite es 100 miligrays o 0.1 gray, como habíamos visto antes, con lo cual sería seguro. Los primeros estudios que se hicieron para validar este método del grupo italiano del Instituto Europeo, lo que veían es que la cantidad de dosis que recibía la zona pélvica era menor y por lo tanto sí se puede usar
los radioisótopos para la búsqueda de ganglio centinela durante el embarazo, y lo que se recomienda es utilizar protocolo de un día, quiere decir inyectar a la paciente con el radioisótopo el mismo día, unas horas antes, 2, 3, 4 horas antes del momento en que se va a operar. Estudios hay, estos son los iniciales, con muy poquitas pacientes, 12 pacientes en el Instituto Europeo y 25 en el Dana-Farber. La mayoría usaron tecnesio, acá hay algunos que usaron azul y desconocido. Edad media al momento de la cirugía 17 semanas, la mayoría, digamos, la edad media fue llegar al término, 37 semanas. Hay una malformación descrita en cada uno de los grupos, que es un defecto del septum interventricular, pero ellos aclaran que esto se presentaba previo a la cirugía, y el otro es paladar hendido, y también hablaban de un aumento del riesgo por otros factores de esa paciente. El estudio más grande que hay es que es un estudio europeo, es un registro de cáncer durante el embarazo, y ven 145 pacientes que realizaron biopsia de ganglio centinela. La edad media de esas pacientes, 35 años, el 66% utilizó tecnesio con una buena tasa de detección, 99%, ganglios centinelas positivos casi en un 30%, y las recidivas locorregionales fueron 7,6%, recidiva axilar 0,7%, con un seguimiento medio de 48 meses, y ellos hablan globalmente que no hubieron efectos adversos gestacionales debido al uso de la técnica durante el embarazo. Y entonces ahora pasamos al resto de los tratamientos adyuvantes. Vemos que en este primer periodo de las primeras 2 semanas el efecto es todo o nada, si llegara a recibir una quimioterapia inadvertidamente, o el embarazo se pierde o sigue adelante. En ese primer trimestre el riesgo de malformaciones por la quimioterapia es alta, de 20%, y por lo tanto no se utiliza durante el primer trimestre. Una de las drogas que ya no lo usamos tanto, pero bueno, en algún momento se usó el CMF, sabemos que el metrexate aumenta la cantidad de abortos, distintas malformaciones, hidrocefalia, baja estatura, y por lo tanto está contraindicado durante el embarazo y no debería usarse, igual ya cada vez lo usamos tal vez un poco menos. Y las antraciclinas durante el embarazo tal vez son las drogas que más se han estudiado. Estos 2 trabajos, uno europeo y el otro americano, donde en uno usaron FAC y en el otro epirubicina semanal, son pocas pacientes, 57 y 20 pacientes en el otro. Vemos que el riesgo de malformaciones congénitas es 5%, que es parecido a la población general, con buenas tasas de supervivencia libre de enfermedad y global. Este otro estudio, bastante más grande, con 197 mujeres recibiendo quimioterapia durante el embarazo, vemos también que los esquemas más utilizados incluyeron las antraciclinas, en menor medida taxanos. La edad gestacional a la cual se realizó la quimioterapia fue más o menos 24 semanas, y la edad gestacional al nacimiento de 37, con una cantidad de malformaciones congénitas cercana al 5%, que también, como dijimos, es similar a la población general. Lo que sí ellos vieron es un mayor riesgo de bajo peso al nacer, pero no hubieron cambios significativos en este estudio con respecto a parto prematuro. ¿Qué pasa con los taxanos? Con taxanos hay menos cantidad de pacientes. Este review de hace ya unos años hablaba de 50 embarazos, en los cuales hay varios que se perdieron. De estos 50 embarazos, solamente en 30 hubo datos con respecto a los niños. 76,7% nacieron sanos, y el 90% de ellos estaba sin enfermedad a 16 meses de seguimiento. Con respecto a este grupo que es tan importante en Europa de registro, aunque incluyen algunos de América, pero de registro de embarazos y cáncer, ellos estudiaron 129 niños de madres con cáncer y lo compararon con 129 controles. El 75% había recibido quimioterapia, y lo que vieron es una tasa de prematuridad bastante alta, de 61%, comparado con el 8% de la población, digamos, normal de esos países participantes. Y lo que hicieron fue evaluarlos a los 36 y 42 meses, y utilizaron estas escalas de Bailey que hablan de neurodesarrollo o neurocognitivo. Y lo que vieron que sí impactaba
a la hora de el desarrollo neurocognitivo, estas escalas, la edad gestacional. A menor edad gestacional, o sea, la prematuridad, sí es un efecto adverso importante para el desarrollo después neurocognitivo de esos bebés. No así el embarazo asociado con cáncer, no el uso de quimioterapia, y ninguna de las quimioterapias, sean antraciclinas, taxanos o platinos, tuvieron ningún efecto significativo en estos scores. Tampoco se asoció al número de ciclos utilizados durante el embarazo. Y la evaluación cardiológica no presentó diferencias entre los dos grupos, los expuestos o no a quimioterapia, y no hubo malformaciones en este grupo de pacientes. Este es otro estudio, algo más nuevo del mismo grupo. Vemos que ellos tienen en su base 1.170 pacientes con cáncer, de las cuales 40% tienen cáncer de mama. Y lo que vemos que esto es a lo largo de los años, el periodo 2005 hasta 2009 y después 2010 a 2016, vemos que estas barritas hablan de la quimioterapia y vemos cómo cada vez más se está utilizando la quimioterapia durante el embarazo y cada vez menos se deja a las pacientes sin tratamiento. Y por el otro lado, cada vez mayor cantidad de recién nacidos vivos y, por suerte, cada vez menor cantidad de partos prematuros. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos vieron un 48% de partos prematuros en toda la serie y lo importante es que 88% fueron iatrogénicos. Quiere decir que se le indicó a la mujer un parto prematuro, por ejemplo, para empezar un tratamiento, que hoy sabemos que no es necesario. Y el 41% de los recién nacidos que requirieron unidad de terapia intensiva neonatal, el 84% de ellos fue por prematuridad. Y bien, otra vez 4% de malformaciones, que es lo habitual para la población general. Y en cuanto al uso de taxanos, vimos que sí están asociados con algo más frecuencia de ingreso a terapia por parte de los bebés, y los platinos asociados con más riesgo de bajo peso al nacer. Con respecto al trastuzumab, este es un review del año pasado, encontraron 38 embarazos en los cuales fueron expuestos a trastuzumab, 13 de ellos presentaron oligo o anhidramnios y los recién nacidos insuficiencia renal respiratoria y 4 fallecieron en el primer año de vida. Por lo tanto, trastuzumab no se puede utilizar durante el embarazo y está contraindicado. Con respecto al tamoxifeno, esto sí es un review de este año, donde en la literatura encuentran 249 embarazos en los cuales hubo exposición al tamoxifeno. De los 68 nacidos vivos, 12 presentaron malformaciones congénitas, algunos mayores, otros menores, y un recién nacido que muere por insuficiencia renal y fallo respiratorio casi al año, quiere decir 20% de malformaciones. Algunos terminaron el embarazo, otros abortos espontáneos, y hay varios embarazos que no tenemos datos. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentemente encontradas? Genitales ambiguos, síndrome de Goldenhar, que junta genitales ambiguos con malformaciones craneofaciales, una secuencia de Pierre-Robin, que es una tríada de mandíbula pequeña, paladar hendido y glosoptosis, hipoplasia pulmonar, atelectasias, malformaciones en la mano, orejas, craneofaciales, y por todo esto está contraindicado durante el embarazo. Y entonces, con respecto al tratamiento, podemos decir que las antraciclinas, que tal vez son las drogas más estudiadas, se pueden utilizar a partir del segundo trimestre, el ganglio centinela sí, con radioisótopos, los taxanos, uno tiene que evaluar riesgo-beneficio, la verdad que es una droga que tiene menos cantidad de publicaciones y menos cantidad de embarazos que se han analizado, y de los dos, tal vez el preferido es paclitaxel y preferentemente semanal. Y están contraindicados, como dijimos, radioterapia, tamoxifeno, azul patente y trastuzumab. En el Congreso de Mujeres Jóvenes hubo una charla por este médico Asim, que la verdad que publica mucho sobre este tema, y básicamente lo mismo, antraciclina se puede usar, doxorubicina o epirubicina, ya sea semanal o trimestral, taxanos prefieren el paclitaxel semanal, platinos, la realidad es que hay mayor riesgo con el cisplatino que el carboplatino. Con respecto a la hormonoterapia y anti-HER2, sabemos que están contraindicados y no se utilizan. Bifosfonatos hay limitada data y por lo tanto
prefieren posponerlo hasta después del parto, y los factores estimulantes de colonias, la verdad es que hay datos limitados y por lo tanto, como no se podrían usar, o sí, si uno evaluara bien los riesgos, pero digamos no se usan de manera general, es por eso que no se utilizaría dosis densa durante el embarazo, pues no podemos utilizar estimulantes de colonias. Y tenemos estas dos guías, esta de ESMO 2013 y este de otro grupo alemán del 2015, donde vemos que ¿qué tenemos que saber? Por supuesto tenemos que tratar a la madre protegiendo al feto, evitar siempre que sea posible, por lo que ya dijimos, el parto prematuro, no realizar quimioterapia en el primer trimestre, sí durante el segundo y tercer trimestre. ¿Y hasta cuándo? Hasta las 34 o 35 semanas, preferentemente 3 semanas antes del parto, y esto es importante para evitar la neutropenia del bebé. Y contraindicados, otra vez, y lo dije muchas veces, el azul patente, hormonoterapia, radioterapia y todas las drogas anti-HER2. ¿Y qué pasa con el pronóstico? Este es el caso que les dije al principio cuando hablábamos de las guías de NSCN, donde vemos que es un trabajo algo viejo y como todo en cáncer de mama y embarazo son poquitas pacientes, pero vemos que la supervivencia libre de enfermedad es mejor incluso en aquellas que llegaron al término, en aquellas que decidieron terminar su embarazo o tuvieron un parto prematuro, la supervivencia libre de enfermedad fue algo menor. Esto fue significativo, aunque ellos aclaran después, no muestran curvas, pero aclaran que una vez que ajustaron por axila, por neoadjuvancia, por receptores hormonales, aparentemente esta diferencia quedaría como saldada, pero bueno, no les va mejor si la paciente decide terminar el embarazo, lo mismo en supervivencia global. No hay diferencias en aquellas que llevan el embarazo a término, o sea que el terminar un embarazo no mejora el pronóstico. Y en este estudio, sobre 300 mujeres embarazadas versus casi 900 controles, vemos que tanto supervivencia libre de enfermedad como supervivencia global fueron similares, con P's que fueron no significativas. O sea, el hecho de estar embarazada no empeora el pronóstico. Hay muchos estudios, no se asusten con esto, pero digamos, hay varios estudios, es verdad, que hablan de un peor pronóstico para la mujer que fue diagnosticada durante el embarazo. La realidad es que son algunos estudios bastante viejos y en realidad lo que se les critica es que tal vez estos embarazos no fueron tratados correctamente. Y sí acumulamos mucha evidencia a favor de que el embarazo no resulta en un peor pronóstico. Este es un grupo europeo y este otro americano, donde siguieron 75 mujeres embarazadas y 150 controles con un seguimiento a 4.2 años, y tal vez la forma más linda de verlo son las curvas de Kaplan-Meier, donde incluso en las mujeres embarazadas les fue mejor, y esto fue significativo tanto en supervivencia libre de enfermedad como supervivencia global. Quiere decir que bien tratado, el cáncer de mama asociado al embarazo no debería tener peor pronóstico y no lo tiene. ¿Qué pasa con los cuidados obstétricos y neonatales? Y una pequeña diapositiva con respecto a la lactancia. Es importante que al diagnóstico confirmar el embarazo, detectar bien semanas de gestación, porque eso va a planificar desde una cirugía hasta las quimioterapias que van a recibir, y por supuesto descartar malformaciones previo al inicio de los tratamientos. Durante todo el tratamiento oncológico, bueno, monitorear tanto por ecografía para ver que no haya restricciones del crecimiento intrauterino, contracciones, previo a cada aplicación si tuviera que hacer quimioterapia, y monitoreo fetal en la cirugía a partir de las 24 a 26 semanas de embarazo, y como dijimos, quimioterapia hasta las 34 o 35 semanas o 3 semanas antes del parto. El parto será de acuerdo a la indicación obstétrica y desde nosotros tratar siempre de llegar al término. Y en el posparto siempre enviar la placenta a anatomía patológica, retomar el tratamiento si es que tuviera que seguir con tratamiento adyuvante prácticamente inmediatamente si es un posparto y por lo menos una semana después de la cesárea. Y ahora vamos a ver que están contraindicados durante la lactancia, o digamos, está la lactancia contraindicada durante la quimioterapia y la hormonoterapia. ¿Qué pasa con la metástasis placentaria o fetal?
la realidad es que la barrera placentaria y el sistema inmune fetal hacen que este evento sea bastante raro. De hecho, hay publicados 14 casos en mama, en melanoma tal vez es más frecuente, pero casos de metástasis a la placenta, no hacia el feto, por lo tanto es un evento muy raro. Y con respecto, esta es una guía también europea del año pasado, vemos que es importante enviar la placenta a anatomía patológica, hacer un examen del recién nacido para buscar organomegalias y demás. Con los platinos hacer una evaluación auditiva, y esto sugieren hacerlo en los primeros meses de vida y después a los 6 años nuevamente. Con respecto al uso de antraciclinas, hacer un estudio con ecocardiograma y electro, y eso a lo largo de la vida y hasta los 17 años. Y después hacer toda una evaluación del desarrollo neurocognitivo y motor de esos chicos. Con respecto a la lactancia, dijimos que no se puede amamantar durante la quimioterapia, hormonoterapia o tratamiento anti-HER2. Incluso habría que dejar pasar de 2 a 4 semanas luego de finalizada la quimioterapia, y este signo de rechazo de la leche es esto de que el bebé no quiere ser amamantado del lado afectado. Y algunas palabras con respecto a embarazo luego del cáncer de mama. Es seguro, se puede recomendar o por lo menos no contraindicar el embarazo y cuánto tiempo después del diagnóstico. Este es un metaanálisis de Asim que la verdad que publica bastante en este tema. Son 14 estudios publicados entre 1970 y 2009, son 1.200 casos y 18.000 controles, donde vemos que en este forest plot, en el análisis de supervivencia global, vemos que incluso aparentemente habría una reducción en la mortalidad de un 41% en aquellas mujeres que se embarazaron. Pero ¿qué pasa? Ellos analizan esto y en realidad lo que ven es que no estaba ajustado por este efecto de madre sana, que lo que vendría a decir es que aquellas pacientes que se encontraban sanas son las que en definitiva buscaron un embarazo, no las que estaban metastásicas o recidivadas. Y entonces una vez que ajustaron por esta variable confundidora, vieron que había una tendencia, pero no significativa porque cruzaba el 1 en reducción de la mortalidad en las pacientes que se embarazaron. Quiere decir, no les fue mejor, pero en realidad tampoco les fue peor, o sea que el embarazo no empeoraría el pronóstico en una paciente que tuvo un cáncer de mama. Estudios un poquito más nuevos y después vamos a ver la actualización de este trabajo, donde parearon los casos de acuerdo a los receptores de estrógeno, la axila, los tratamientos y la edad de las pacientes. Se evaluaron 300 pacientes que se embarazaron luego de su cáncer de mama y utilizaron un grupo control de mujeres con cáncer que no lograron embarazo, casi 900. Y lo que vemos esto es supervivencia libre de recaída. Vemos que las curvas en receptores de estrógeno y positivo y receptores de estrógeno negativo prácticamente se superponen con P no significativas, y este es el global, quiere decir que no hay diferencias en ambos grupos. Y en las pacientes, en cuanto a supervivencia global, incluso parecería irles un poquito mejor, y esto fue significativo en las receptores de estrógeno negativo que se embarazaron, y en el global esto da significativo también. O sea que a las pacientes que lograron embarazo aparentemente les va mejor. Este es el mismo estudio con un seguimiento más largo a 7 años, donde vemos que supervivencia libre de enfermedad, las curvas tanto en receptores positivos como negativos se siguen superponiendo, o sea que no hay diferencia en supervivencia libre de enfermedad, y en supervivencia global en los receptores de estrógeno positivo las curvas se superponen, con lo cual no hay un efecto deleterio del embarazo en estas pacientes, y aparentemente les va mejor con una P significativa a aquellas que lograron un embarazo siendo receptores negativos. ¿Y qué pasa con las pacientes que desea buscar un embarazo luego de un cáncer de mama y es BRCA positivo? Este año se presentó este estudio que en realidad había sido presentado en ASCO del año pasado, un estudio multicéntrico que incluyó pacientes BRCA1 y O2, son 1.200 mujeres, de las cuales 195 se embarazaron luego del diagnóstico del cáncer de mama, y vemos que en supervivencia libre de enfermedad, aparentemente ahí por muy poquito llega la significación, pero sí, las pacientes que se lograron embarazo fue mejor, y en cuanto a supervivencia global,
no hay diferencias, las curvas están superpuestas y la P es no significativa. O sea que aquellas pacientes que tienen mutaciones BRCA tampoco deberíamos desaconsejar el embarazo solamente por ese motivo. ¿Y cuánto tiempo después del diagnóstico puede buscar un embarazo? Hay 4 trabajos que se concentraron en esta pregunta. Vemos que este inicial del 2016, la supervivencia global en aquellas que buscaron embarazo antes de los 6 meses del diagnóstico y de los tratamientos, si bien tuvieron un peor pronóstico, igual la P fue no significativa. En este trabajo, en cuanto a supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en aquellas que se embarazaron dentro de los 12 meses, el hazard, o sea, les fue peor, 1.4, o sea, el riesgo fue mayor, pero en realidad, en definitiva, el intervalo de confianza pasó por el 1 y entonces deja de ser significativo, pero hay una tendencia a que si ese embarazo se produce dentro de esos primeros 12 meses, les iría peor. Y que en realidad es un estudio más grande de pacientes con cáncer, pero evalúa 800 mujeres con cáncer de mama, vemos que sí, y esto fue significativo porque ven que los intervalos de confianza no pasan por el 1, sí hay mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer en aquellas mujeres que se embarazaron dentro de los primeros 12 meses de terminado el tratamiento. Y esto sí fue significativo. Y Lambertini tampoco encuentra, no hay, digamos, significancia en la supervivencia libre de enfermedad, ya sea que se embarazaron antes o después de los 2 años, o antes o después de los 5 años, no resultó ser significativo. Y entonces, esto es un review, que es lo que concluyen, que si bien no existe un punto de corte óptimo, sí ellos sugerirían posponer el embarazo por lo menos 12 meses luego de la quimioterapia. ¿Y qué pasa con la hormonoterapia? ¿Se puede suspender para buscar un embarazo, siendo que ahora los tratamientos son 5 y en realidad hasta 10 años? Y si bien Seingalen 2019 y este consenso de mujeres jóvenes, hace poquito fue el 5, pero este es el que tenemos publicado de este año, que fue el 4, dicen que bueno, que se podría realizar un mínimo de 18 a 30 meses de hormonoterapia para buscar un embarazo, darles 2 años a las pacientes para esa búsqueda de embarazo, incluso una lactancia si lo desearan, y luego reiniciar la hormonoterapia y completar luego de ese periodo, sean 5 o 10 años lo que estaba planificado. La realidad es que no hay un estudio prospectivo que lo avale. Se están esperando los resultados que tantas veces lo escuchamos de este Positive Trial. Completaron reclutamiento este año, 519 pacientes, se esperaban 500 pacientes, o sea que lograron el reclutamiento que era el esperado. Reclutaron pacientes entre 18 y 42 años y el objetivo era ver el intervalo libre de cáncer de mama, intervalo libre de metástasis, tasas de embarazos, patrón menstrual, lactancia. Y lo que hicieron fue interrumpir la hormonoterapia luego de haber completado entre 18 y 30 meses. Hacían un washout de medicación de 3 meses para buscar el embarazo, 2 años de plazo como dijimos, y luego retomar la hormonoterapia. Pero la realidad es que todavía no hay resultados con respecto a esto. ¿Qué nos dicen las guías? Una guía de ESMO de hace muy poquito, 10 días, y la de consenso de mujeres jóvenes, que el embarazo posterior al cáncer de mama no empeora el pronóstico y por lo tanto no debe ser desaconsejado. Incluso vimos en ese trabajo que incluso en pacientes BRCA positivas y receptores hormonales positivos. Para las pacientes, la fertilidad y el embarazo luego del cáncer de mama es una de las 3 prioridades más importantes. Esto es dentro del Congreso de Mujeres Jóvenes, hay todo un apartado para pacientes que sacan como sus statements, y dentro de los 3 primeros están estos temas, o sea que es algo importante para nuestros pacientes. ¿Y cuál sería el intervalo? En esta guía de reciente publicación dijimos que quimioterapia por lo menos 1 año, trastuzumab por lo menos esperar 7 meses y tamoxifeno unos 3 meses. Sí es verdad, este es un metaanálisis de varios estudios, en realidad es en general sobre cáncer, no específicamente cáncer de mama, pero sí vemos que tanto la prematuridad y el bajo peso al nacer las pacientes que tuvieron un cáncer tienen mayor riesgo de estos 2 eventos y por lo tanto hay que hacer un seguimiento más importante en las pacientes que tuvieron cáncer
y se embarazan. Y como para terminar, decir que es fundamental, y todos sabemos, tenemos que lograr una seguridad oncológica para nuestras pacientes y siempre protegiendo el normal desarrollo y la viabilidad fetal. Y entonces en nuestro equipo multidisciplinario hay que hacerle un lugarcito, en este caso al obstetra, con el que hay que tener una comunicación directa para ver hasta cuándo los tratamientos, de esto de suspender 3 semanas antes del parto, digamos una comunicación directa, y un lugarcito más para el neonatólogo y el pediatra que va a tener que evaluar a ese bebé una vez que nazca. Y bueno, esto es nuestro equipo de trabajo y ahí terminé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. La verdad que la clase espectacular, completísima, muy linda, muy actualizada. Así que, no, bien, mientras vos estabas hablando, yo venía pensando y en lo último que dijiste, ¿no? Lo último que mostraste, que el cáncer mama embarazo, si el cáncer mama hoy en día estamos hablando de un manejo multidisciplinario y se está volviendo una patología emblemática en el manejo multidisciplinario, quizás en el cáncer de mama embarazo más que nada, ¿no? Más que nunca, inclusive yo decía, bueno, no nos olvidemos de que participe mucho el obstetra y el neonatólogo, y lo acabas de decir, ¿no? Así que muy bien, muy bien. Bueno, Diana, vamos a ir haciendo las preguntas. No sé si ya hay alguna pregunta por ahí en el... Otra, antes de pasar a las preguntas, una opción es o que las escriban ahí en donde dice en el chat, o bien que levanten la mano en el sistema y yo les habilito los micrófonos, así pueden hacer o preguntas o el comentario que ustedes quieran hacer. ¿Alguna pregunta ya tenemos, Diana? Perfecto. No, en el chat todavía no, pero yo te voy a hacer una pregunta, Ale. Por supuesto, nada, me actualizaste todo, no me quedó nada por preguntar. No, pero hay una cosa, hay varias cosas o interrogantes. La primera es, hay un poco de, pero esto más que nada por la experiencia, porque no sé si hay algún trabajo que nos lo pueda decir. Viste que hay un cierto miedo al diagnóstico de la punción guiada por ecografía durante el embarazo, por el tema de las fístulas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, o incluso la experiencia de casos que han tenido ustedes? De por sí no son muchas pacientes, pero si realmente es algo que se ve. En mi opinión personal, creo que si una paciente tiene un nódulo que amerita una punción, no dejo de solicitarla, pero bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso puntual? Hemos tenido varias pacientes en el último tiempo que hemos tenido que mandar a punzar y la verdad que la gran mayoría por suerte son benignos y no hemos tenido ninguna dificultad, si bien está descripto, no hemos tenido ninguna dificultad con eso, y la realidad es que eso no debería impedirnos llegar al diagnóstico, porque lo peor que podemos hacer es dejar de indicar una punción por miedo y estar subdiagnosticando una lesión que requiere su diagnóstico y tratamiento. Está escrito, pero la verdad que en los que nosotros hemos visto no hemos tenido problema con fístulas lácteas. No. Perfecto. Sí, nosotros tampoco, pero viste que es como un mito en relación al diagnóstico durante el embarazo, y que si las punciones, como vos decís, posiblemente muchas sean benignas, pero me parece que no es algo que uno tenga que limitar, porque si no entra como en un tiempo de agujero negro la paciente que se embaraza. No la vemos durante 2 años y hay tanta cantidad de nódulos que quizás uno estaba en control y no los vuelve a ver, y me parece que ese es un dato que no tenemos que perder. La realidad es que si la paciente venía en control por esos nódulos y va a buscar un embarazo, por eso esa consulta preconcepcional que deberían tener, sería ideal, si se puede, punzarlo antes para evitarse sí, idealmente. Uy, ¿hay alguien llama? No, ya está. Yo me ocupo, no te preocupes. La realidad es que, de hecho, una de las indicaciones de punción tal vez de un BI-RADS3 es búsqueda de embarazo. No un BI-RADS3 que ya lleva casi 2 años y estamos a punto de pasarlo al 2, pero tal vez un 3 que es de reciente diagnóstico y que uno va a tener que controlar durante el embarazo. Y la verdad es que si la paciente consulta justo antes de buscarlo, tal vez mejor tenerlo antes. No porque no se pueda hacer en el durante, pero bueno, es un factor de estrés más tal vez para la paciente. Sí, totalmente. Acá la doctora... Sí, dale, por favor.
No, pregunta que si hay alguna paciente con mutación BRCA a las cuales se les aconseja la oophorectomía bilateral. ¿Cómo se maneja este tema si la paciente desea el embarazo? Bueno, en realidad justamente si la paciente tiene un BRCA y por supuesto que una de las recomendaciones es hacer la salpingoforectomía, siempre se dice ideal, si es BRCA1 a los 40, BRCA2 a los 45 y paridad cumplida. O sea, uno tampoco puede obligar a la paciente a quedar embarazada en ese momento, pero se le dice que en realidad en algún momento va a tener que llegar a esa salpingoforectomía y que eso debería hacerse después de paridad cumplida. No sé si hay alguna situación en la que realmente no se pueda esperar y hay que hacerlo, y después tendrá que recurrir a alguna técnica o preservación previa o donación después, digamos, pero en general lo que se dice es con paridad cumplida. El doctor Alfonso Benítez Gil, Fongi, ¿cómo estás? Si querés puedes abrir tu micrófono. Hola, Es un gusto tenerte con nosotros. Si vos tenés una pregunta, puedes abrir el micrófono, Fongi. ¿Podés o no? Están silenciados todos, Nacho. Ahí está. No, teóricamente. Ahí está. Ahí está. No, preguntado por chat si está contraindicado un mamotón en el embarazo, fundamentalmente. La realidad no estaría contraindicado. Sí es verdad que lo más frecuente es que sean nódulos y no tanto calcificaciones, pero si las hubiera y fuera necesario, se puede hacer. Habría que ponerle protección abdominal. La realidad es que es verdad que lo más frecuente es que sean nódulos y que entonces se pueda hacer una punción core guiada por eco. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, lo pregunto porque no está contraindicado, como bien lo dijiste, Ale. Las mesadas en sí son plomadas. Incómodas. No sé si me entendés. No sé si me escuchás. Ay, ahora sí. Perfecto. Bueno, por supuesto, sí, y nosotros, bueno, casualmente tuvimos un caso con micro, hicimos un mamoto. Lógicamente, aparte se hizo la protección, pero no es una contraindicación. No. Como bien dijiste, es excepcional, el no está en la práctica. Perfecto. Perfecto. Sobre todo, Ale, algunos aprovecho que vos fuiste saltando por todos los ítems, porque hace poco tuvimos una reunión de unidades de mastología donde se presentó una paciente embarazada, no sé si vos estabas, y a mí me llamó la atención el concepto de, algunos conceptos un poco, no sé si errados, pero dudosas. La primera es la no posibilidad de hacer un ganglio centinela. Como vos dijiste, el ganglio centinela puede hacerse, por supuesto, con tecnesio, no utilizando el azul patente. Una pregunta técnica con respecto a esto. ¿Utilizan en algún momento, nosotros lo hicimos, el tema de la sonda vesical y una hidratación aumentada durante el procedimiento como para un lavaje más rápido de la sustancia, o no? Me parece quizás un concepto un poco antiguo, pero... Hay algunos trabajos que lo describen. La realidad es que nosotros no lo estamos usando. Con hacer un protocolo de un día, o sea, la inyección dentro de las primeras, o sea, dentro de esas 2-3 horas de la cirugía, ya está, porque la mayoría del tecnesio se va con ese ganglio que se está yendo. Tal vez si uno tiene que hacer una marcación el día anterior, ahí se habla mucho de la hidratación, de que la paciente vaya muchas veces al baño para ir eliminando, pero la realidad es que uno trata de evitar eso haciendo un protocolo en el mismo día, que se marque el mismo día que se va a operar. Sí. Doctor Audi Martín, ¿querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta a vos directamente? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Muy buena la presentación. Gracias. Te hago una pregunta que a veces puede generar conflicto por los tiempos que se manejan. Por supuesto que tiene que ver mucho también la participación de la paciente. En pacientes con diagnóstico de cáncer de mama durante el primer trimestre de gestación, ¿tiene alguna consideración para postergar el tratamiento hasta el segundo trimestre para proteger el feto? ¿Hay alguna medida de la experiencia para decir, bueno, si el camino es viable, le espero, no le espero, o empezamos el tratamiento? Vos hablás de quimioterapia, tal vez en una paciente o con un localmente avanzado, o un metastásico, digamos, porque si
si uno diagnosticara en el primer trimestre y tiene indicación de cirugía, se puede operar. Si tiene indicación de quimioterapia porque es un localmente avanzado que va creciendo rápido o es un estadio 4, la realidad es que es un dilema ético. Y en este momento de decisiones compartidas hay que involucrar a la paciente, explicarle claramente que la realidad es que la terminación del embarazo no le mejora el pronóstico. El problema es que necesitamos tratarla y si uno trata en esa edad gestacional, uno está poniendo en riesgo ese feto. Entonces la realidad es que es un dilema y es una decisión compartida y casi comité de bioética. La respuesta es que no la hay. Hay que hablar con la paciente, sentarse en múltiples charlas, pero bueno, es una decisión dificilísima, ¿no? Porque deja de tratar, avanza el cáncer, trato y perjudico al feto. Y es situación imposible casi. Bien. Decisión compartida. Así es, gracias. Totalmente. Pero es importante, Ale, lo que remarcaste en relación a esto de la interrupción del embarazo que no tiene ninguna indicación absoluta, terapéutica, porque ese es un concepto que hemos tenido nosotros que trasladar muchas veces a los comités. Y otro concepto muy importante es la no necesidad de adelantar la fecha de parto solamente por el tema del cáncer o del tratamiento que debe hacer. He tenido particularmente una paciente y cuesta mucho trasladar este concepto, ni la interrupción ni adelantar la fecha de parto que puede poner en riesgo la salud del bebé. Sí, justamente eso, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando era residente de embarazos que se terminaban a las 32 semanas y al final teníamos una mamá con todos los problemas que tenía, más todo lo que le generaban a ese bebé. Y hoy sabemos que todos esos tratamientos se pueden hacer. Por suerte hay un montón de bibliografía y les quise traer todo lo que pude porque existe la bibliografía que lo avala, digamos. O sea, son datos, no es... nos parece. Hay muchos datos que lo avalan y de hecho es iatrogenia terminar un embarazo para hacer un tratamiento que se puede hacer durante el embarazo. Perfecto. Sí, bueno, de por sí. Perdón, tomando un poquito la pregunta que hacía el doctor Audi y lo que decías vos, Ale, a todos nos ha tocado quizás alguna vez alguna paciente con cáncer de mama y embarazo. A mí me tocó acompañar varias veces y hay una cosa que es cierta, que es la angustia o las emociones que se despiertan no solamente la paciente, sino todo el grupo terapéutico, ¿no es cierto? Es bravo, es bravísimo estar con una mujer con un embarazo y un cáncer de mama, y más cuando es un tumor importante, un tumor agresivo, porque la verdad que ahí es donde quizás nosotros también, por ahí, es bueno apoyarnos en nuestros colegas, en nuestros compañeros de trabajo, compartirlo, hablarlo, porque no es fácil, ¿eh? O sea, yo creo que, no sé, Fongi, vos por ahí también tenés mucha más experiencia que nosotros y te habrá tocado, y creo que esto que estoy diciendo es así, ¿no? Es bravo, es una situación difícil y que muchas veces ayuda a apoyarse en los compañeros, en los colegas, en los sitios especialistas por esta situación. Sí, yo creo que como bien lo dijo Alejandra, lo importante es un estudio multidisciplinario donde debe el apoyo no solamente, y como lo dijiste, depende de la parte mastológica, sino también que en la parte obstétrica, muy importante de los obstetras y hasta del mismo pediatra, ¿no? Yo creo que son situaciones angustiantes, pero bueno, desgraciadamente cuando ocurren debemos afrontarlas. Exacto. ¿Alguna pregunta más tenemos, Diana, por ahí? En el chat no tengo ninguna pregunta. Sí, también me pareció importante el concepto de recordarles a las pacientes que toman tamoxifeno y que desean estar embarazadas por la incidencia de malformaciones, que tienen que avisar si van a interrumpir, si van a buscar su deseo, porque muchas veces pasa el tiempo y eso queda allí dando vueltas, y es más, por su parentesco con el clomifeno quizás tienen más riesgo de quedar embarazadas, ¿no? Y ahí nos cabe una responsabilidad, nos cabe una responsabilidad a nosotros, que es
la anticoncepción, porque Exacto. la realidad es que tal vez no la podemos manejar nosotros, o si no lo sabemos no podemos, o el tiempo, derivarla a un ginecólogo, porque esa paciente que va a estar en tratamiento tiene que tener una anticoncepción adecuada, que sabemos que es no hormonal, independientemente si la paciente fue receptores positivos o negativos, y entonces lo que le queda a la paciente es los métodos no hormonales, pero es responsabilidad nuestra que la paciente sepa que puede quedar embarazada aunque no debe, y que tiene que utilizar un método para evitar ese embarazo durante los tratamientos. Miguel Oliar, por favor, abrí tu micrófono y te escuchamos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Hola Nacho, hola Diana, buenas. No, es un tema muy apasionante. Felicidades a la doctora por su excelente posición. Gracias. Quería comentar algo al margen. Cuando se habla específicamente de la posibilidad de una cirugía conservadora en una paciente que tiene un cáncer de mama y embarazo, sobre todo obviamente la mujer en segundo y tercer trimestre, donde vamos a diferir la radioterapia y podemos ofertar un tratamiento conservador. Obviamente no parecería muy inteligente sumergirnos en un tratamiento conservador oncoplástico en esta paciente, porque obviamente la movilización de mucho tejido y mucha cirugía en una mama con los cambios propios del embarazo y la lactancia, pues debe aumentar muchísimo la tasa de complicaciones. O sea que sería como prudente, ¿no? Si vamos a hacer una cirugía conservadora, quizás hacer una lumpectomía clásica, aunque la cicatriz no quede en el lugar que quisiéramos, obviamente, con un abordaje oncoplástico, para no mezclar mucha movilización de tejido con una tasa de complicaciones que podría ser muy alta, y obviamente mucho menos pensar tocar la mama contralateral. Perfecto. Más que va a haber lactancia, ¿no es cierto? Sí, que puede. Bueno, gracias, Miguel, gracias por tu comentario. Bueno, entonces creo que estábamos ya en tiempo, creo que no hay más preguntas ni comentarios, así que nada, simplemente Ale, agradecerte, felicitarte y agradecerte por tu brillante exposición. Agradecerle a todos por su participación y bueno, y esperarlos el lunes que viene en la última sesión de este ciclo. Ale, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias, bueno, Ale, muchas gracias. Excelente charla, muchas gracias. Felicitaciones, Ale. Gracias, Doc. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene en la presentación de casos clínicos. Hasta luego. Chao. Adiós, hasta luego. Chao, Nacho.